Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a esperar unos momentos mientras nos conectamos. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Vamos a recordar los temas que hemos visto durante toda esta temporada sobre sanidad y rompiendo cadenas o lazos de control. Estuvimos viendo qué es la sanidad al comienzo, en la primera charla. Luego vimos sobre la unidad de la iglesia. Vimos cómo ser llamados a ser templo de Dios. En la cuarta charla vimos cómo ser llamados a ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. En la quinta charla estuvimos aprendiendo qué es la diferencia entre juzgar y consolar, teniendo presente uno de los parte del fruto del Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros, que es la misericordia. En la sexta charla estuvimos viendo manipuladores y la importancia del arrepentimiento. En la séptima charla estuvimos viendo sobre humildad y orgullo, que fue la séptima y octava charla. Luego vimos el perfeccionismo y ahí pudimos entender un poco más el concepto sobre madurez, que estos eran temas que vimos desde un comienzo dentro de la introducción. En la décima charla vimos evasivos, negligentes, perezosos, necios, y cómo ser diligentes, y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y el día de hoy vamos a ver sobre templanza o hábitos y dominio propio o templanza. Hemos usado términos como madurez, el reflejo que nos muestra el Señor en Efesios capítulo 4, donde nos llama a crecer en la madurez de Cristo Jesús, a la plenitud. Dentro de este concepto, en un tiempo les decía que el pueblo judío llevaba a la madurez a los 30 años, era cuando se le entregaba la herencia a sus hijos, era cuando el hijo le era permitido casarse y su padre le entregaba esta herencia, pero se la entregaba ya siendo instruido desde los 12 años hasta los 30, es decir, 18 años, el hijo se había sujetado a su padre para aprender sobre Dios y aprender sobre la vida. Ya a los 30 años era maduro para enfrentar la vida y podía casarse, y su padre le entregaba la herencia para que pudiera desarrollarse, cogido de la mano de Dios. Con este concepto de madurez, como nos lo muestra en el Antiguo Testamento y como Dios pedía que se debía desarrollar,
meditemos en ello, como nosotros también tenemos que vivir un proceso y tenemos que ir creciendo y debemos sujetarnos a nuestro Padre y aprender de Él para cuando llegue su madurez Él nos suelte. También aprendimos sobre el pecado, el significado de la palabra pecado, sobre amartea, sobre saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es contado por pecado. Saber apuntar al blanco y no darle, nos es contado por pecado. Aprendimos la definición también de la palabra benignidad, que ser benigno es que aunque los demás abusen de nosotros, nosotros no devolvemos mal por mal, sino devolvemos bien por mal. Ser benigno es que nosotros, aunque sepamos que los demás están abusando de nosotros, nosotros hacemos el bien sobre la vida de ellos. Y dentro de esa reflexión, cuando analizábamos este término, podíamos ver cómo Dios es benigno y cómo nosotros abusamos del Señor, aún siendo creyentes. Y Él es misericordioso. Entonces veíamos el sentido de la palabra misericordia, que viene de cardia, de corazón, de ponernos en la condición del otro. Vimos que es ser diligente bíblicamente, como el apóstol Pedro nos hablaba sobre ello, y como lo vimos en Hebreos también. Miramos las condiciones de humildad, que para poder ser exaltados es mejor comenzar de abajo y descender. Vimos el otro término, que es sobre arrepentimiento, y que es: cambia tu manera de pensar, deja de hacer o de pensar como venías creyendo que era correcto, y adopta ahora el pensamiento de Cristo. Y para este punto nos parábamos en Marcos 1:15, donde el Señor dice: ha venido el reino de Dios, y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cambia tu manera de pensar y cree en las palabras de Cristo Jesús. Dábamos como comparación dentro de este análisis edificar la casa sobre la arena o edificar la casa sobre la roca. Dentro de todos estos fundamentos que hemos estudiado, hoy vamos a seguir con el término de templanza, dominio propio, que lo conocemos bien, que es parte del fruto del Espíritu Santo. En dos charlas anteriores les hablaba hablábamos algo de la templanza, que decía el control de los apetitos. Y parte dentro de esas características que nos puede dar es un buen juicio. Tener templanza es tener madurez, es tener una acción de moderada, es tener sabiduría o tener un buen juicio para manejar una situación con cordura, sin abusar del otro. Es tener prudencia, es no dejarnos llevar por las emociones, es no dejar que los deseos de la carne tomen control de nosotros. Entonces, recuerdan que en la charla anterior hablábamos en 1 Corintios capítulo 6, donde el Señor nos decía de que nos da a entender de mantener el equilibrio, donde Él nos está diciendo que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, y no me dejo dominar por ninguna de ellas. Bien, entonces debemos mantener el equilibrio. El dominio propio o la templanza está en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado, como nos dice Efesios 1, donde Él ya puso las zarras del Espíritu en nuestros corazones y hemos sido apartados por el Espíritu Santo. No ha sido decisión propia de nosotros, es Cristo mismo por medio de su Espíritu Santo que añade a su iglesia. Entonces miremos lo siguiente: si nosotros tenemos dominio
propio o aprendemos a mantener el equilibrio conforme a la voluntad de Cristo Jesús y nos dejamos dominar por el Espíritu Santo y dejar que el fruto del Espíritu nos controle a nosotros, podemos evitar hacernos daño y evitar hacerle daño a otras personas. Podemos confrontar mejor las dificultades y los inconvenientes que se presenten en nuestra vida. Entonces miremos lo siguiente, mis hermanos. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos 13, verso 14. Aquí el Señor nos está hablando lo siguiente, dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los y no provocáis o no proveáis, perdón, para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos está hablando de colocarnos una vestidura. Entonces, para esto miremos un concepto que se llaman hábitos. Los hábitos son acciones o posiciones o vestiduras que se coloca uno. Una acción, nosotros no nacemos con hábitos, nosotros no nacimos aprendidos de muchas cosas, pero fuimos tomando a través del tiempo hábitos para formar nuestro carácter. De estos hábitos, como lo hablamos en una ocasión, tienen influencia dentro de nuestro entorno cultural, social, económico, y nosotros vamos apropiándonos de estos tipos de hábitos y este tipo de vestidura. Cuando nos vestimos, cuando no habíamos nacido de nuevo o nuestra vida en Cristo no había comenzado, pues teníamos nuestros viejos hábitos, o tenemos aún, porque hablamos en Efesios que el apóstol Pablo nos recomienda que debemos despojarnos del viejo hombre que viene viciado. Entonces venimos con unos hábitos que pueden ser buenos y otros que pueden ser malos. Esto, algunos, como lo decíamos en la charla anterior, fueron adoptados por nosotros mismos. La responsabilidad, nosotros mismos tomamos la decisión de apropiarnos de algunos de estos tipos de hábitos y de alimentarlos. Entonces vamos a ver el comportamiento dentro de ellos, ¿sí? Es una inclinación básica dentro del ser humano por la naturaleza pecadora que hay en nosotros, pues de desarrollar y crear malos hábitos o de mantenerlos. La Escritura nos dice a nosotros que debemos ser revestidos en Cristo Jesús, de ponernos los hábitos de nuestro Señor Jesucristo, de que seamos transformados a la voluntad de Cristo Jesús, que pongamos sujetos nuestros pensamientos conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Aterrizándolo de esta forma, de que es parte de nuestro carácter a permitir el cambio en nosotros, es nuestra responsabilidad. Ya como lo vimos en la charla anterior, el Señor ya hizo lo que debí haber hecho, ya nos selló con su Espíritu Santo. Ahora debemos permitir que el espíritu o el hombre nuevo que hay en nosotros aumente y mengue el hombre viejo, y irnos despojando de esa vieja naturaleza. Entonces miremos el siguiente concepto. Vamos un momento al Salmo 58.3. El Salmo 58.3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Aquí nos muestra el Señor que desde el nacimiento está formado, que hay una naturaleza o un corazón descarriado. Hablaban mentira desde que nacieron, desde la formación. Hay otra versión que dice que desde que estaba dentro de su vientre.
ya dentro de nuestro código genético, dentro de nuestro ADN, que es el libro de la vida, la ciencia ahora lo está llamando de esa manera, y si lo miramos escrituralmente, el Señor nos habla del libro de la vida, está toda la información, y es fácil leer los antecedentes. Biológicamente se pueden leer muchas condiciones dentro de la biología y de la fisiología del ser humano, y espiritualmente. Si nuestro Creador permite que biológicamente podamos percibir esto, espiritualmente, como lo dice la Escritura, como es en lo natural, es en lo espiritual. Entonces, de la misma manera, nosotros hemos sido circuncidados, dice el Señor, circuncida tu corazón. Hablábamos en un momento de que la circuncisión es permitir que la sangre de nuestra naturaleza vieja, nuestros malos comportamientos deben salir, y la naturaleza de Cristo, su sangre, debe entrar en nosotros. Levítico 17 nos dice que la vida está en la sangre. La naturaleza de Cristo, que es su pureza y su vida, entre en nuestra condición, en nuestro corazón. Recordemos en Deuteronomios que en Deuteronomios 30 y en Deuteronomios 10 el Señor dice: circuncidaos vuestros corazones, le decía al pueblo. No solamente era la circuncisión del prepucio, sino que es la circuncisión de corazón, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Génesis 6:5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente para el mal. Vemos la naturaleza caída, o la naturaleza del hombre que no agrada al Señor. Esto, enfocándolo dentro de la charla de hoy, estos son los malos hábitos, la mala conducta, el mal comportamiento, que no son los hábitos que el Señor espera de nosotros. Entonces, lo que podemos percibir es que dentro de lo que Dios quiere de nosotros es que haya un cambio de actitud y de comportamiento, un cambio de hábitos en nosotros, que podamos ver lo importante de dejar que el nuevo hombre, la naturaleza de Cristo, fluya a través de nosotros. Miremos el concepto que es la mansedumbre, que es dejarnos llevar por el Señor, ser mansos, dejarnos controlar por la voluntad de Dios. Siempre estamos como creyentes aprendiendo. Siempre como creyentes estamos aprendiendo de las experiencias que Dios nos brinda a nosotros. Y esas experiencias es la oportunidad para nosotros de que podamos notar los buenos o los malos hábitos que hay en nosotros. Dios permite llevarnos a un desierto, o permite llevarnos a unas circunstancias para hacernos ver dentro de esas circunstancias nuestro error, y de esa manera que tengamos la oportunidad de entregarle al Señor aquello que no le agrada a Él, y que a veces nosotros consciente o inconscientemente lo queremos llevar o lo queremos ocultar, ¿sí? Para entender si los hábitos son buenos o son malos, miremos un poquitico la Escritura y vayamos a Proverbios capítulo 3 versos 5 al 6. Proverbios 3 versos 5 al 6, donde el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y endereza tus veredas. Aquí podemos mirar en dónde está nuestra confianza, en Jehová, para que nuestros caminos sean enderezados y rectos. Veamos que todo esto tiene que ver con los hábitos, con la templanza y el dominio propio. Hay hábitos que pueden ser beneficiosos y de buen provecho,
Miremos Segunda de Reyes 17:13. Segunda de Reyes 17:13 nos dice: volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas. Es un mandamiento, es una acción de voluntad, de responsabilidad, volverse a los caminos del Señor. Hay hábitos que pueden ser malos y destructivos. Segunda de Reyes 21:21 nos enseña: y anduvo en todos los caminos en que el Padre anduvo. Aquí nos está hablando sobre el reinado de Amón. Amón era un idólatra y su hijo continuó con las enseñanzas de su padre en la idolatría. Miremos, y ahí es conservar los malos hábitos. Pero su hijo decidió seguir las enseñanzas de su padre, mas no las enseñanzas de la Escritura. Ahora vamos a ver el ejemplo contrario, ¿no? Hábitos que pueden ser transmitidos de generación en generación, que pueden ser buenos. Por ejemplo, el reinado de Josafat, que era hijo de David, y esto lo encontramos en 2 de Reyes 17:6, que dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Josafat quiso seguir lo que el rey David le había enseñado y siguió conservando la misma línea de su padre. Hay hábitos que pueden ser conservados porque Josafat decidió seguir las enseñanzas de su padre. ¿Recuerda cuando hablábamos en Génesis 18? Hay hábitos buenos que reflejan el carácter de Dios. Miremos que Job 17:9 nos dice: proseguid al justo su camino, y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Si somos justos, seguimos a Jesucristo, seremos levantados y fortalecidos. Hay hábitos que pueden fortalecer nuestro carácter. Miremos que pueden darnos fuerza dentro de nuestro carácter. Miremos Job 22:28, donde nos habla de que determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinarás, es de determinación, de decidir, de tomar una acción. Somos nosotros quienes decidimos seguir. Ya tenemos un estado de conciencia. Ahora, como nacidos de nuevo, hemos sido llamados a vida, ¿sí? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pues un muerto no oye, no entiende, no escucha. Pero en vida ya nosotros tenemos el discernimiento de saber qué está bien y qué está mal. El apóstol Pablo por eso nos dice a nosotros: el pecado no se enseñoreará de nosotros, no debe tomar control, no nos gobierna, porque si estuviéramos muertos, como nos muestra en Efesios 2, pues somos esclavos de otro, pero ahora somos esclavos de Cristo o hijos de Cristo y hacemos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, y somos conscientes de qué es seguir la palabra de Dios y qué es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay hábitos que son de conductas aprendidas, como hablábamos, que nos los vienen dando, los aprendemos de generación en generación. Para esto miremos, digamos, cuando Pablo le hablaba a Tito o le hablaba a Timoteo. Entonces vayamos a 1 de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosos, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Aquí es un regaño, un jalón de orejas, pero están mostrando el hábito aprendido que ellas ya tenían, ¿cierto? Aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa. Ha sido algo aprendido, es un mal hábito dentro del carácter de un creyente. Un mal hábito puede llevarnos a otros malos hábitos. Vamos a Hebreos 3:10, que lo estudiamos la semana pasada. Hebreos 3:10 dice: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. El vagar, el ir sin sentido, el no tener un propósito, es un mal hábito.
Las escrituras nos usan este tipo de formas figurativas, donde nos dan el ejemplo claro y nos lo muestran con la figura de lo que sucedió antes, porque esto mismo también lo estudiamos en el Salmo 95:10, donde les decía que sus corazones vagaban, por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Hay hábitos que que nos desvían del corazón, hay hábitos que nos pueden llevar a no cumplir el propósito de Dios. Miremos 2 de Pedro 2:2, dice así la escritura: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán lo que consideran. Recuerda cuando hablábamos en la charla anterior sobre los necios y negligentes. Muchos seguirán sus propias opiniones, muchos querrán ir a escuchar no una sana doctrina, sino el evangelio de otros, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, no el evangelio de Cristo. Muchos irán a las iglesias a que le haya comezón en sus oídos o a escuchar fábulas, y aquellos son malos hábitos que ya vienen desde el corazón. Vemos que hay falsos maestros que alimentan estos malos hábitos. La escritura nos habla de ellos. Y realmente para estos tiempos finales debemos tenerlo muy claro, porque la misma escritura en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos habla de que para estos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, inclusive dice el Señor, a aquellos que han sido llamados. Hay que estar vigilantes al llamado del Señor. No podemos seguir siendo perezosos, permitiendo dormirnos o siendo negligentes, porque en el momento que tengamos el encuentro con nuestro Señor, o de ir a rendir cuentas con Él, que no nos suceda como a las 10 vírgenes, ¿sí? A las 5 insensatas, ¿sí? Por eso Él utiliza esa palabra, insensatas, perezosas, que divagan en su corazón. Los buenos hábitos del cristiano sirven para dar testimonio. A medida que sigamos madurando y creciendo en la plenitud de Cristo, vamos a ser luz y sal de la tierra. ¿Queremos ser testimonio de Cristo? Permitamos que Cristo viva en nosotros. Permitamos que su escritura viva en nosotros. Permitamos que el dueño y Señor de nuestra vida sea Cristo Jesús y no nosotros, no este viejo hombre que hay. Porque en Efesios 4:22 nos dice: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es de la vieja manera de vivir. Los hábitos son conductas aprendidas, pero ejercen una gran fuerza dentro de nuestra vida. Bien sea para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de un buen ejemplo ante la sociedad, o para mal. Nuestros hábitos pueden llegar a ser cristocéntricos, o nuestros hábitos pueden llegar a ser egocéntricos. Tenemos que en este punto tener claro ya el concepto, y ahorita vamos a mirar unos puntos ya más personales para examinarnos a nosotros mismos. Hay varios tipos de hábitos, entonces vamos a mirar estos tipos de hábitos. Que hay hábitos habituales, que son los que ocurren con regularidad, que siempre los estamos repitiendo. Hay hábitos autónomos o automáticos, que salen sin esperarlos, sin pensar, pero salieron. Hay otros hábitos que son de exaltación, ¿sí? Como decir, aquellos que exaltan los valores o las virtudes de una persona. Hay hábitos que son intensos, que son demasiado fuertes y que están arraigados y que han sido sembrados desde la niñez o a través del tiempo, o por algunas circunstancias que nos los crearon y quedaron ahí
marcando una huella dentro de nuestra alma. Hay hábitos que son tenaces, persistentes y difíciles de cambiar. Hay otros hábitos que se convierten en obstáculos para el crecimiento de nuestra vida social, o familiar o espiritual. Y eso nos impide que tengamos una vida en gozo, opacando el gozo del Señor en nosotros. Hay hábitos placenteros, hay hábitos que proveen mucho placer, y esos hábitos nos generan dependencia de ellos. Y a veces estos hábitos placenteros a nosotros nos suelen engañar porque se nos hacen ver que son buenos, y generalmente el mundo nos los muestra como buenos. Nosotros, la Escritura nos habla de que cuando nos hacemos esclavos, cuando pecamos somos esclavos, podemos convertirnos en esclavos, es decir, en esclavos o en prisioneros, es decir, hay ataduras. Cuando se hablan de términos en la Escritura sobre ataduras, esclavitud, cautiverio, nos ilustra de que se está al servicio del pecado, ¿sí? De que se está al servicio hablamos hoy de hábito, entonces de un mal hábito dentro de nosotros. Quizás a veces nosotros no podamos reconocer ciertos hábitos que nos tienen esclavizados. Hay unos que sí, hay unos que son reconocidos, y hay unos que cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor nos llamó, pues Él rompió con nosotros algunos hábitos que son muy notorios: la drogadicción, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la mentira, y quitó unos hábitos que eran bastante estorbosos, pero quedan aún otros hábitos que están en la naturaleza vieja, y que a veces nosotros los consentimos o los ocultamos, o están ocultos en nosotros y no nos damos cuenta, ¿sí? Miremos 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si somos vencidos por un mal hábito, nos esclavizamos de él. Miremos que hay unas condiciones o hábitos que salen dentro del corazón. Es decir, la Escritura, el Señor Jesús nos lo ilustró de una manera muy bonita. Él decía que es lo que contamina al hombre. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas y también en Mateo. Sí, está en Lucas y Mateo 15:19. Dice: porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Y ahí da una lista de características, sobre todo la de Lucas es más amplia. Y podemos ver que salen como qué tipo de pensamiento, pues el orgullo, el enojo, la falta de perdón, la rebeldía, el temor, la codicia, los celos, la ingratitud, la terquedad, el resentimiento. Y todos estos malos hábitos, ¿de dónde vienen? Del corazón. Entonces, hay unos hábitos que son ocultos. Miremos Eclesiastés 7:18, que nos dice: porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Un principio, el principio del temor del Señor, el principio de la sabiduría. Y saldrá bien en todo. A veces sentimos que hay unos hábitos que toman control de nosotros y pensamos que esos malos hábitos no nos podemos despojar de ellos. Pero todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Cristo está en nosotros. No estamos solos, como hablábamos en la charla anterior. Y todo, como dice aquí en Eclesiastés 7:18, todo saldrá bien, ¿sí? Si tememos al Señor, todo sale bien. El Señor viene, Él desea, el deseo de Él, como hemos venido hablando, es restaurar la relación
con Él, restaurar esa comunión con Él. El deseo del Señor no es juzgarnos, no es, Él es sanarnos, porque la Escritura dice que Él viene a sanar y viene por los perdidos. Él viene a restaurar, Él sabe la condición que hay en nosotros, pero nosotros también debemos saber la responsabilidad que hay de nosotros hacia el Señor. Muchos de estos hábitos ocultos se han convertido en costumbre, y como les decía, el mundo los considera como buenos, ¿sí? Hay hábitos, por ejemplo, en las dos charlas anteriores hemos hablado hábitos como el del trabajo, ¿sí? Si nos pasamos del límite, el trabajo no es malo, es bueno, el Señor nos manda a trabajar, a servir, inclusive para poder hasta ayudar a otros, pero si nos pasamos del límite se convierte en un mal hábito. Y hablábamos de los perfeccionistas, o también hablábamos del negligente, o de los evasores, ¿no? Y otro que veíamos era sobre la iglesia. Hay hermanos que se pasan del límite de servir demasiado en la iglesia y descuidan sus hogares, descuidan su familia. Se asumen toda responsabilidad, toda la carga como si fueran solamente de ellos, pero el Señor equipa, el Señor provee, y Él es el que edifica su iglesia. Él a todos los que nos ha llamado es porque todos estamos para el servicio de la iglesia, y en eso hablábamos de no quedarnos sentados solamente. Hay tiempo para todo, hay un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, pero hay otro tiempo ya de empezar a poner en ejercicio lo que el Señor nos ha entregado y lo que nos ha permitido madurar o crecer. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Ahora al final nombramos ese verso de que él dice: ya no soy como niño y ya no veo como niño. Hay algunos hábitos ocultos que el mundo los ve bien, y voy a nombrar algunos para que los tengamos presentes. Discusiones compulsivas, de nunca terminar. Colecciones compulsivas, se compra algo y siempre quiere más y más y más, y se convierte en un mal hábito sin ningún propósito. Competencias compulsivas, créditos compulsivos, siempre amarrado a los créditos. Limpiezas compulsivas, diversiones compulsivas, ejercicios compulsivos. Hablábamos de la actividad física, es sana, es buena, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, pero todo en exceso ya podemos ver que se puede generar en un mal hábito. Inclusive el mismo cuerpo puede habituarse y exigirle a las personas el estar en constante actividad, y el reposo también es bueno, la meditación, la contemplación también es bueno. Y el estar en demasiada contemplación o meditación también es. Entonces hay que mantener ese equilibrio, no sería bueno. Por ejemplo, el estar demasiado tiempo en la lectura y estar evadiendo ciertas cosas, que eso lo hablamos también la vez pasada. El uso compulsivo del internet, ahora que estamos viendo el uso excesivo de los celulares, ya es como si fuera parte del cuerpo de las personas y de su mente, y son absorbidas totalmente por ellos. Inclusive es más importante que poder tener a otro ser humano, a otra persona, o a un hermano en Cristo al frente. Las indecisiones también, o los temores compulsivos también hacen parte de esos hábitos ocultos. Los desórdenes, el querer tener demasiado perfeccionismo, es un mal hábito. La religiosidad compulsiva, el comparar compulsivamente, la impuntualidad, como lo hablábamos, el ver televisión de manera exagerada, que también lo hablamos la semana pasada. El dedicarle más tiempo de lo que se merece cada situación o cada cosa, perdiendo el propósito de ir madurando y creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Porque si nosotros vemos nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Marcos,
capítulo 1, 2, capítulo 2, de que el Señor Jesucristo fue creciendo en estatura, en sabiduría, ¿cierto? Y fue creciendo en su cuerpo hasta llegar a la madurez, ¿cierto? A los 30 años, que fue cuando él comenzó su ministerio, pero él estuvo sujeto a sus padres. Hay hábitos que son, ya no son esos hábitos ocultos que nos hacen ver que son buenos o nosotros mismos decimos que son buenos, sino que hay hábitos que son destructivos, ¿sí? Estos hábitos destructivos pues son los que nos hacen daño a nosotros mismos y hacen daño a los demás. Dentro de eso podemos ver lo que es el alcoholismo, la droga, la dependencia hacia otras personas, el chisme, la irresponsabilidad, la mentira, el ser obsesionados en cosas del ocultismo, del tabaquismo, de la brujería. Todo eso ya son unos hábitos. ¿Y por qué lo digo? Porque es que a veces aún he escuchado hermanos en Cristo que aún dicen que siguen consultando el horóscopo o siguen consultando, yendo a otros lugares, y uno se pregunta, ¿y por qué? Hay un mal hábito, y es un mal hábito destructivo, y ya es un hábito que es consciente que se tiene. Hay unos límites, como veíamos antes, que el Señor nos enseñó a tener límites. Miremos un momento el Salmo 119, 12. Salmo 19, 12. El Salmo 19, 12 nos dice, hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, nos dice el Señor. Nos pide, dice que líbrame de aquellos que son ocultos. Inclusive hay otro salmo que dice, inclusive de los que yo no conozco. La mayoría de nosotros somos muy buenos para justificarnos y no ver la realidad. Por eso hablábamos la vez pasada sobre soñadores, o escaparnos de la realidad en los dos temas anteriores. Los buenos hábitos cuestan y hay un esfuerzo para adquirirlos, y nos piden y nos demandan disciplina. Los malos hábitos, como ya están ahí, entonces ellos viven en un estado de comodidad, en un estado de confort, y ya tienen un dominio dentro del carácter de la persona. El renovar o el cambiar el hacer ese intercambio entre un buen hábito o un mal hábito es donde cuesta llegar a ese proceso de conquista. Primera de Corintios 6:12, la vuelvo a citar, nos dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. En 1 Corintios 10:23, un poquitico más adelante, el apóstol Pablo nombra casi el mismo verso, a diferencia que al final dice, no todo me edifica. Entonces, no me dejaré dominar de ninguno, y añadamos o pongámoslo en paralelo, no todo edifica. Hemos sido llamados a ser edificados en Cristo Jesús y a ser piedras vivas, como lo hablábamos anteriormente. Preguntémonos en este momento qué hábitos buenos en Cristo Jesús se han ido formando a través de la Escritura y a través de nuestro andar en Cristo, y de forma sincera, humillándonos ante el Señor, qué malos hábitos hay en nosotros, qué hábitos ocultos y destructivos aún persisten en nosotros, que los hemos aceptado y que los seguimos alimentando en nosotros mismos. Voy a hacerles unas preguntas con referencia a eso, para que sigamos en este estado de reflexión. ¿Estos hábitos afectan sus finanzas?
se siente culpable cuando ejerce o hace estos actos después de hacerlos, porque en el instante cuando un hábito oculto o consciente se puede hacer porque desarrolla cierta placer, por ejemplo el chisme, ¿sí? o la murmuración o el decir una mentira, pero ya después hay culpabilidad, se siente mal. ¿Estos hábitos le han afectado la salud? ¿Estos hábitos han desorganizado su tiempo o el tiempo que debe utilizar en otras cosas? Estos hábitos consumen demasiado sus pensamientos durante el día o en la noche. Perjudican las relaciones con los demás, con su familia y con los de la iglesia y con personas del trabajo. Se enoja cuando alguien le hace ver que sobre este hábito se lo resalta o en una discusión o en alguien viene a corregirlo, a exhortarlo, a animarlo a que cambie y le irrita, le molesta. Miremos qué nos dice a nosotros el Salmo 143:10. Este salmo nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en la tierra de rectitud. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. El Salmo 139, 23, 24 dice: examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino la perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, examina nuestros corazones y haznoslos ver. Como les decía ahorita, es muy difícil a veces cambiar ciertos hábitos en nosotros porque ya tienden a dominarnos o a convertirse en algo tan normal dentro de nuestra vida que a veces ni los notamos. Los demás sí lo notan, los demás sí se dan cuenta de esos malos hábitos, nosotros no. Por eso hablábamos en un momento de la importancia, por eso el Señor nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, y la importancia de andar de dos en dos, o de la limitación que tenemos nosotros visual de 120 grados y no tenemos vista hacia atrás, necesitamos de otro para que nos muestre el reflejo de nosotros, para que nos indique en qué podemos estar fallando, porque a veces hay hábitos que se convierten en nosotros tan habituales que no nos damos cuenta que los tenemos. Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Una característica común de todos los hábitos es que produce cierto grado de satisfacción. Si no llegaran a producir esto, pues no los mantendríamos. Pero como producen ese grado de satisfacción, entonces los seguimos alimentando y proveen ellos estímulo, placer. ¿Sí? Y por eso a veces los queremos ignorar. Debemos, como lo vimos en estos dos salmos anteriores, sincerarnos con Dios. Ahora recordábamos la palabra arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar, sincérate con Dios. Recuerda cuando vimos sobre la humildad, humíllate ante el Señor. Recuerda cuando vimos la importancia del desierto, es donde el Señor nos muestra, permite estas circunstancias para mostrarnos la condición de nuestro corazón. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1:35 dice el verso que Él se iba al desierto
Él se apartaba, se iba a un lugar desierto a orar. El desierto nos lleva a nosotros a sincerarnos con el Señor. El desierto nos permite, nos da la oportunidad de aislarnos para tener un cara a cara con Dios. Cada vez que entres en tu aposento, como nos lo dice el Señor en Mateo 6:6, refúgiate para tener un encuentro con Dios de una forma sincera, sin recubrimientos, ¿no? Una vez hablábamos de que los italianos hacían estatuas de mármol y las cubrían, cuando las estatuas eran imperfectas, las cubrían de cera, y estas estatuas no las dejaban en la intemperie como una estatua que estaba muy bien tallada y perfecta, sino las dejaban en el interior, en los interiores, no las podían sacar para exponerlas en los jardines. Y por eso el comprador llegaba donde estos artistas del mármol, estos talladores, y les decían: véndame una figura sincera, sin recubrimiento, sin que tape lo imperfecto. Así debemos nosotros ser cuando entremos en la intimidad del Señor, sinceros, sin hipocresía, mostrarle a nuestro Señor y reconociendo, cada día tenemos la oportunidad de reconocer nuestra condición de pecador, de que aún necesitamos seguir creciendo y madurando, y de que hay hábitos malos en nosotros, y que debemos permitir que los buenos hábitos que nos enseña la Escritura y el carácter de Cristo domine nuestras vidas cada día para llegar a la plenitud de Cristo. Hay una necesidad urgente de establecer nuestra comunión con el Señor, y es tener una relación de amor. Y cuando yo amo a Cristo, pues lo amo sincero, con toda condición, aún llegando a sus pies para decirle cuán imperfecto soy todavía. Dios, como lo vimos, nos creó con el deseo de buscarle, y Cristo vino a eso, a restaurar esa relación. Hay hábitos que se forman dentro de nosotros que toman el control, que a veces pensamos que no podemos salir de ellos, pero entendamos que es una condición distinta, porque el Señor nos llamó a victoria. El Señor no nos llamó a tomar una actitud de derrota y de decir: este hábito ya me dominó y me controló. Miremos lo que nos dijo Pedro hace un momento, ¿sí? Nos convertimos en esclavos de ese mal hábito. Nosotros tenemos varias necesidades, y una de las necesidades primeras es saber sobre el amor. Y si entendemos cada día, entendamos el amor tan grande de Cristo en nosotros, y saber que Cristo está con nosotros, pues nuestra confianza ante cualquier circunstancia o cualquier mal hábito que hay en nosotros no nos va a dominar. El Señor vino a darnos libertad, y no vino a romper toda atadura, toda ligadura, todo lazo de impiedad. Es Cristo Jesús, es con el poder de su fuerza, no es con el poder de nosotros ni de nuestra fuerza. Y ahorita vemos algunas justificaciones que tomamos haciendo a un lado al Señor. Hagámonos estas preguntas. ¿Estás buscando satisfacer la necesidad del amor incondicional a través de un placer? ¿Estás buscando afecto a través de otras personas? ¿O estás buscando el amor de Dios? ¿Estás buscando satisfacer las necesidades tuyas a través de depender de otras personas? ¿O estás buscando la necesidad tuya a través de un trabajo o de una organización para que sea él quien logre o conquiste tus logros? ¿Sí?
Miremos Jeremías 13 al 14. El Señor nos enseña: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y lo buscaréis y me buscaréis de todo corazón, y lo buscaremos de todo corazón. Tengamos esas llaves del Señor, que si estamos llamados a conquistarlo con nuestro corazón, con nuestra humillación. Si descendemos, seremos exaltados. Debemos comenzar humillándonos y no promoviéndonos a nosotros mismos. Hay unas situaciones que son las justificaciones que tenemos, que son muy equivocadas. A veces no nos queremos desprender de un mal hábito porque podemos decir lo siguiente, podemos decir: es que me hace sentir bien, o me lo merezco, ciertos malos hábitos, me merezco y por eso adquiero ciertas cosas o hago ciertas actividades. Todos lo hacen, después de todo nadie es perfecto, no puedo evitarlo. Este hábito lo traigo arrastrado, arraigado desde el pasado. Hay otra justificación que dice: puedo dejarlo en el momento en que yo quiera, pero hoy no, mañana. Y nos pasa como lo que hablábamos la vez pasada, como el caso del faraón, ¿no? ¿Cuándo quieres que ore por ti? Y dice: mañana. Jeremías 7:24 nos dice lo siguiente: caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando nos justificamos es andar en nuestros propios consejos y es no avanzar. La escritura aquí en Jeremías dice: y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios nos llama a avanzar y a seguir adelante, a ser conquistadores y no conquistados. Una mente o un pensamiento asertivo vendría a ser lo siguiente: quiero responsabilizarme de mi propio compromiso, de mi propio comportamiento. Mi mayor deseo es agradar a Dios y no a mí mismo. Puedo reemplazar el mal hábito con un buen hábito. El Espíritu de Cristo vive en mí y Él me puede ayudar. Cristo vive en mí. Puedo ceder al control a Cristo y dejarme que Cristo controle mi vida. Mi nuevo hábito reflejará el carácter de Cristo y podré dar testimonio de Cristo y ser un testigo fiel de Él. Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos llamados a vivir en Cristo y a morir al pecado. Filipenses 4:13 lo estudiamos y les dije que si lo podían tener para aprender esta cita, que era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces sentimos que los malos hábitos toman más el control y que hacen perder la identidad de Cristo en nosotros o del ser cristianos. Pero recordemos lo siguiente: en 1 Corintios 6, 11 y 14 el Señor nos dice que hemos sido lavados, santificados y justificados. Así que, hermano, no te desanimes y lee esta escritura y medita en ella. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, todas las cosas me son lícitas,
mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. La vianda va al vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Reconozcamos que Cristo vive en nosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros. Es el Señor quien gobierna nuestras vidas. Un mal hábito se reemplaza con un buen hábito. En Gálatas 5:22 el Señor nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Más claro todavía. Tenemos un compromiso con Dios. Debemos ser conscientes de ello. Debemos ser conscientes del propósito de Dios de restaurar nuestra relación con Él. Creámosle a Dios. Creámosle que Dios desea y añora tener una comunión con nosotros y deleitarse en tener una relación con nosotros. Él desea ayudarnos y mostrarnos de que no estamos solos. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Este pensamiento debe estar en nosotros como creyentes. ¿Quién es nuestro Dios? Justo y recto, y en Él no hay ninguna iniquidad, y todos sus caminos son rectitud y son verdad. La Escritura nos dice que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente ni se arrepiente. Él no cambia. Su palabra es viva, su palabra es ayer, hoy y siempre. Miremos Romanos 6 del 1 al 2, que dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos arrepentirnos de nuestra condición, morir al pecado, cambiar esos malos hábitos, reconocer y ceder al pecado es negar la naturaleza de Cristo en nosotros. Recuerde las consecuencias negativas del pecado que hay. El pecado es esclavitud. El pecado te hace perder de la comunión y la relación con el Señor. Segunda de Corintios 5, 9, 10 nos enseña: por tanto, procurad también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compadeceremos ante el Señor, tanto de lo bueno como de lo malo. No podemos tener una actitud irresponsable frente a la obra del Señor. Todos nos acercaremos a Él y todos nos presentaremos a Él. Reconozcámoslo, agradémosle, aprendamos del Señor y coloquemos como meta el seguir siendo transformados y el seguir cambiando y despojándonos del viejo hombre y quitando esos malos hábitos que están pretendiendo gobernar.
Para ello necesitamos crecer en el Espíritu y no en la carne. Tenga la seguridad que Cristo vive en su corazón. Tenga la seguridad de que Cristo tiene el poder absoluto de todo. Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo venció la muerte, venció el pecado, para darnos vida a nosotros juntamente con Él, en la naturaleza de Él, no en la nuestra. Ya Él no quiere que seamos esclavos al pecado. Miremos, esto lo podemos estudiar más claro en Romanos capítulos 6, 7 y 8. No somos esclavos ya del pecado. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Arrepiéntete, hermano, y renuncia a esos malos hábitos que hay en ti. Reemplácelos por buenos hábitos. Reemplácelos por acciones que Dios nos enseña en su escritura. Primera de Corintios 10:13 nos enseña: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. La prueba no va a ser mayor de lo que no podamos enfrentar. La Escritura dice que seremos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Las mismas concupiscencias de una persona no son las de otra. Así que no debemos estar mirando al otro, mirémonos a nosotros mismos cuáles son nuestras concupiscencias, qué son nuestras debilidades y qué es la manera en que puede esclavizarnos a estos malos hábitos y apartarnos de la relación con el Señor Jesucristo. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Cristo quiere hacer todo nuevo en tu vida, quiere comenzar un nuevo camino contigo. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amartea, saber apuntar al blanco y no hacerlo. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante el bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios está mirándonos a toda hora nuestras acciones y mira nuestros corazones, aquellos pecados ocultos. Por eso leíamos en Romanos, en el Salmo, que Señor, examina y mira mi corazón. Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Reconozcamos que pertenecemos a Dios, reconozcamos que dependemos de Dios, reconozcamos quién es nuestra autoridad en nuestros pensamientos, nuestras palabras, en nuestros deseos, en nuestro tiempo, en nuestros bienes, en nuestro dinero, en todo lo que poseamos, en nuestra familia, en nuestros hijos. Reconozcamos la decisión de cambiar. Reconozcamos que la presencia del Espíritu está en nosotros para ayudarnos y para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Reconozcamos que la Escritura nos ayuda y nos ilumina el camino para saber cada día más afirmarnos más y madurar en el Señor. Romanos 6:19 nos dice: hablo como humano, pero vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Niégate a ti mismo.
Evite el orgullo, evite enorgullecerse, que no se convierta en un hábito para considerar una victoria en usted. Evite pensar que tiene el control de todo. Evite pensar que está bien regresar de vez en cuando a malos hábitos, volver a ese viejo hombre. No, no está bien. Dios quiere hacer todo nuevo. Tenga su mirada en Cristo, adelante, en Él, avance, no mire hacia atrás, sea un buen obrero. El mal obrero mira atrás y el surco le queda torcido. El buen obrero mira adelante y se deja sorprender por Dios. Romanos 5 del 1 al 2 nos dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra gloria, la gloria en Cristo. Filipenses 4:8 nos enseña cómo debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Apréndete este versículo, medítalo y llévalo a tu corazón. Cambia esos malos hábitos y piensa en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero, en lo amable, en lo de buen nombre, en glorificar al Señor. Renueva tu mente, cambia tu manera de pensar. No permitas que el pecado te aparte de la comunión y del desarrollo y del crecimiento que Dios quiere hacer en tu vida. No permitas que el pecado gobierne y se enseñoree de ti, porque el Señor vino a entregarnos el señorío, la autoridad. Primera de Corintios 15, 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Recordemos que la ley mata. Es propósito de Dios lo siguiente. Dios quiere que su carácter o el carácter de Cristo esté reflejado en nosotros. Romanos 8:29 nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos parte de la familia de Dios. Y tenemos un hermano mayor, Cristo Jesús. Cristo vive. Y Él vino a que, mire, dice a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Él vino a mostrarnos cuál es el carácter que se desarrolla en nosotros. ¿Queremos ser los representantes del Señor? Esfuérzate, sé valiente. Estudiamos la semana pasada en Josué 1 sobre qué es ser valiente, o la antepasada, que hablábamos con relación a que el mundo malinterpreta este concepto y dice que Dios te ayudará, ¿sí? Pero realmente lo que el Señor nos lleva es a esforzarnos, y si leemos todos los versos del capítulo 1 del 7 al 9 nos está diciendo que debemos estar meditando en la Escritura y de día y de noche constantemente, y llevarla en nuestros corazones. Otra prioridad que debemos tener dentro del propósito de Dios es que debemos cambiar nuestra manera de pensar, como lo leímos ahora en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Transformaos.
¿sí? Renovados, ¿qué? El entendimiento. Dice que no nos conformemos a ¿qué? A este mundo, a este siglo. Y recordemos que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Memorízate y estudia 1 Corintios capítulo 6 del verso del 1 al 20. Estudia y apréndete el verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Glorificad a Dios en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿De quién es? De Dios. Le pertenecen al Señor, no nos pertenecen a nosotros. Primera de Pedro 1:13 nos dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Gálatas 3:26-27 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nueva naturaleza, revestimiento, nuevos hábitos, viejos hábitos afuera. El Señor Jesucristo nos hablaba sobre eso, ¿no? Lo miramos, de no echar vino nuevo en odres viejos, ni coser prenda nueva en prenda vieja. La fe se desarrolla por medio del estudio de la palabra de Dios. La fe se desarrolla en la meditación, en la contemplación de la palabra. La fe se desarrolla cuando el Señor nos dice el oír la palabra de Dios. Si no tienes buenos hábitos de escuchar y meditar la palabra y de leerla en voz alta, porque bueno, otra recomendación es leer la escritura en voz alta y escúchala tú mismo. Es de bendición, ¿no? Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1. Hay varias citas que tengo, pero por lo que veo el tiempo no nos alcanza. Estas citas se las entrego en el documento para que las estudien. Son 22 citas y las estudien con esta visión de cambios de hábitos. El Señor nos enseña en Gálatas 6, 7, 8 lo siguiente, hermanos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siembra y cosecha. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Cómo están tus hábitos? Oseas 10:12 dice lo siguiente: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Primera de Corintios 13:11 nos enseña: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Madurez. La madurez llega y cómo la estamos edificando en Cristo Jesús. Muchos hábitos provienen de nuestras experiencias infantiles, de nuestras relaciones familiares o de amigos o del entorno, como hablábamos ahora, y tienen una influencia bastante fuerte en nosotros. Podemos decidir nosotros el desarrollo y la continuidad de estos valores, o vamos a seguir cultivando los malos hábitos, o vamos a comenzar a cultivar hábitos que ejerzan el gobierno de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos decidir qué cultivar, qué sembrar, para la carne o para el espíritu.
¿qué vamos a cosechar? ¿Buenos hábitos, malos hábitos que agraden al Señor? Quiero hacerles la siguiente reflexión para generar estos buenos hábitos, y esto ya lo sabemos muchos, pero quiero volverlo a repetir. Estudia la Escritura para conocer cada día más los preceptos o el conocimiento de Dios o el corazón de Dios. Escriban los 10 mandamientos. Están en Éxodo 20. Y apréndanlos. A veces se han encontrado hermanos en Cristo que no se saben los 10 mandamientos y no los tienen claro, nunca los han estudiado, y se saben algunos, pero no se saben todos. Medite en lo que es tener dioses ajenos, en blasfemar el nombre de Dios. Estudie las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5, del verso del 3 al 11. No todo el sermón de la montaña, sino solamente las bienaventuranzas que están ahí, son unas pocas. Compare su comportamiento con relación a la Escritura. Salmo 119:11 nos enseña: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Renueva tu mente, deja de criticar a los demás, examínate a ti mismo, piense en qué actitudes negativas y qué consecuencias han generado en tu vida. Sincérate con Dios. Confiese esos fracasos o esas circunstancias de malos hábitos ante Dios y pídale perdón al Señor por haberlo ofendido. Genere el buen hábito de tener un amigo en Cristo y hablar de los malos hábitos de forma sincera con él, buscando esa ayuda mutua. Es importante el tener buena comunión y buena relación en crecimiento entre hermanos. Busca una persona adecuada para hacerlo en esto. Proverbios 28:13 nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tienes suficiente confianza con él, confiésalos y pídele que ore por ti. Y además, busca oración. No solamente tú solo, busca oración de tu iglesia, de tus hermanos, para que oren por ti. Estudie el Salmo 100, son 5 versos, estúdielos y medite en él, en la acción de gracias hacia Dios, cómo vivir agradecidos con Dios. Reconozcamos todo lo bueno que Dios ha dado en nosotros, toda su bondad, y expresemos esa gratitud y vivamos el día a día en gratitud hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar y dar gracias en todo. Mateo 6, de verso 14 al 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está después del Padre Nuestro. Y hace parte del Padre Nuestro. Es una recomendación, una aclaración que nos hace el Señor Jesucristo. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Perdona. Sincérate con el Señor. Perdona a tu hermano. Recuerda cuántas veces Dios te ha perdonado a ti.
¿por qué no vas a perdonar a tu hermano? Recuerda cuánto te perdonó Dios por ti. Filipenses 2-3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ya lo habíamos visto este verso, y es: no te sientas mejor que los demás. Valora a tu hermano como a ti mismo. Mira la condición de tu hermano, porque si Dios lo llamó a la iglesia es porque Dios tiene un propósito con él. No lo mires con desprecio y con de bajeza. Míralo con el amor que Dios lo ve. Deja de criticarlo y ayúdalo con un buen consejo. Sé amable con él. Ten misericordia con tu hermano. Sé humilde. El Salmo 104:34 nos enseña: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Dulce mi meditación en el Señor. Medita en la palabra constantemente, de día y de noche. Acuéstate pensando en el Señor, levántate pensando en el Señor, camina pensando en lo que el Señor te da cada día y avanza en el crecimiento del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el día de hoy exponer, Señor, nuestros rasgos de carácter sobre los hábitos buenos y hábitos malos. Sabemos que por tu Espíritu Santo tenemos el dominio propio, la templanza, Señor. Sabemos que no estamos solos y que tú estás con nosotros para librar cualquier batalla que se presente, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabemos que tú viniste, Señor, a darle muerte al pecado, Señor, y no que el pecado se enseñoree ante nosotros. Sabemos, Señor, de que nuestra dependencia en ti cada día debe ser grande y mayor, Señor. Que cada día, Señor, aprendamos a ser como niños, como nos lo indicas en Mateo 18. A ser como niños, a depender de ti, a estar confiados en ti, a saber que tú, Señor, eres el dueño y el rey de nuestras vidas. Eres nuestro hermano mayor y hacemos parte de tu familia, Señor. Ayúdanos, Señor, para hasta cada día estar más consagrados ante ti y que todo mal hábito podamos tener la sinceridad de entregártelo todos los días, Señor, y de seguir siendo transformados conforme a la voluntad de Cristo Jesús, conforme a tus riquezas, Señor, porque todo lo que estamos viendo y exponiendo y encontrando en la Escritura son riquezas, Padre Celestial, y son conformes a tus riquezas que has venido a darnos y a llevarnos a tu madurez y a tu plenitud, Señor. Sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, nada nos faltará, Señor. Tú nos dices que todo vendrá por añadidura, que tú suples todas nuestras necesidades, que tú vienes a darnos libertad y a sanarnos, Señor. Así que nuestra dependencia cada día está total hacia ti, Señor. Gracias por darnos la luz a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la cruz, por derramar tu sangre preciosa y por darnos la oportunidad de conocerte y de seguir contigo, Señor, cogidos de tu mano, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por todas las dádivas que nos das todos los días, Señor Jesús. En Cristo, amén. Bueno, mis hermanos, terminamos el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, vamos a dejar estos 2 minuticos para resolver algunas, o si no, como habíamos acordado, me las pueden hacer llegar por medio de Juliana o del grupo, para poder saber cuáles son las inquietudes y poderlas ir resolviendo. Las puedo resolver escrituralmente, ¿sí? Por escrito. Así puede ser también para la formación de todos y seguir siendo edificados. No, todos necesitamos de todo. Quiero decir es que no es que mi condición todo lo sepa.
lo que tenga o lo que pueda, o si no lo investigamos y lo traemos o acudimos a algún hermano que tenga el conocimiento para que nos ayude a seguir creciendo. Dios los bendiga, mis hermanos. Veo que no hay más preguntas, entonces nos vemos el fin de semana, la próxima semana, perdón. Nos vemos el martes para seguir continuando en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo y su madurez.